hermanos, bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les saludo. Mi nombre es Victoria Contreras, soy cristiana, hija de Dios, adoptada por medio de nuestro Señor Jesucristo, nacida de nuevo de agua y del Espíritu Santo. Además, soy servidora del Evangelio de nuestro Señor Jesús, y como cada semana vamos a continuar con el discipulado de la sana doctrina espiritual, con el título de la prédica esta semana que nos tocaría, que se titula El reino de Dios se ha acercado, tema 48. En el nombre de nuestro Señor Jesús, primero que todo voy a realizar una oración para continuar con la prédica. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de mi Señor Jesucristo, me presento delante de usted con mi cuerpo espiritual, nacido de nuevo de agua y del Espíritu Santo, para arrepentirme, para renunciar a los apetitos de la carne y los pensamientos en este cuerpo carnal, sabiendo, mi Señor Jesucristo, que mientras estamos en esta carne, estamos ausentes de usted, y que carne y sangre no hereda el reino celestial de Dios. Yo me arrepiento en esta hora de todo pecado que yo he cometido, en palabra, en hecho, en pensamiento, consciente, inconscientemente, voluntario, involuntariamente, pasiva y activamente. Renuncia a todo mal, a todo demonio, a tu espíritu inmundo, Satanás, que acepté en mi vida, y le pido a ángeles de poder que se estén llevando esos demonios atados y enmudecidos al fondo del mar, y que nunca más vuelvan. Ahora, mi Señor Jesucristo, además, yo testifico que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Mi Señor Jesucristo es el primogénito entre los muertos, soberano de los reyes de la tierra. Mi Señor Jesús es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Está vestido con una ropa que le llega hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Así lo describe su sana doctrina espiritual, como está descrito en su palabra, en Apocalipsis capítulo número 1. Y el reino celestial de Dios está compuesto primeramente por Jehová de los ejércitos, y a su diestra está sentado mi Señor Jesucristo. Y el reino celestial de Dios lo componen seres vivientes que tienen espíritu de vida igual que nosotros, y lo componen ángeles, arcángeles, querubines, serafines, los 24 ancianos y todo lo que está descrito en su palabra. Y esto yo lo testifico en esta hora, porque para usted sea la gloria y la honra en su nombre, mi Señor Jesús. Amén. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, entonces, estaríamos ya en la parte 48 de esta entrega de la palabra de nuestro Señor Jesús, que es la sana doctrina espiritual del Evangelio del Nuevo Pacto de Dios con los hombres por intermedio del Señor Jesús. Ya estaríamos revisando como palabra central el discípulo Marcos en el capítulo 1, ya en el versículo número 15, donde nuestro Señor Jesús nos habla así, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Señor Jesucristo, por su palabra. Amén. Amén. Entonces, la importancia de esta palabra es para nosotros los seres humanos de este mundo es sobremanera grande. Ya, hermano, de sobremanera grande para nosotros. Esta palabra que viene del Hijo del Dios viviente, nuestro Señor Jesucristo, el cual el Señor Jesús descendió del cielo a la tierra, ya en forma espiritual, ¿cierto? Y llega al vientre de una mujer humana a este mundo llamada María, ¿cierto? Para poder nacer de carne y sangre. Y así el Señor Jesús, estando en condición de hombre, ya comenzó a anunciar las buenas nuevas de salvación al mundo, ya al mundo entero, en los que están cerca y a los que estaban lejos. Es la palabra del Señor Jesucristo, ya, y es la única palabra que nos puede hacer salvo a nosotros, ya. Sí, la única palabra es la palabra del Señor Jesucristo. Si nosotros la oímos y la hacemos, le obedecemos al Señor Jesucristo, porque si nosotros no le obedecemos al Señor Jesucristo, le estamos desobedeciendo a Dios, ¿ya? Porque Dios fue el que envió al Señor Jesús a este mundo para que hiciera un nuevo pacto, un nuevo testamento entre Dios y los hombres. Y tiene que tomar, en el contexto que le estoy hablando,
un nuevo testamento, un nuevo pacto, porque acuérdese que existió un antiguo pacto, un antiguo testamento que está desde Génesis hasta Malaquías, ¿cierto? O sea, que está desde el principio de la creación hasta el profeta Malaquías, ¿cierto? Y ahí está escrito y dado el antiguo pacto que Dios hizo ya con los hombres en este mundo, ya, y la Biblia dice que no permanecieron en el pacto antiguo de los habitantes del mundo, transgredieron el pacto, no lo cumplieron. Y ahí nuestro Señor Jesús, ya estando aquí en este mundo, comienza a hacer las órdenes de Dios, a enseñarlas, a hacerlas, a practicarlas, todo lo que nuestro Señor Jesús hizo hasta la muerte y muerte de su cruz, ya para poder pagar nuestros pecados y comprarnos a precio de su propia sangre, a nosotros. Entonces nosotros tenemos que ahora, persona por persona, tenemos que ahora nosotros hacer lo que el Señor Jesús dice, ¿cierto? En su palabra, ¿ya? Lo que el Señor Jesús nos enseña, porque Él es el camino, ¿cierto? Para llegar al cielo. Él es la verdad, ¿cierto? Lo que dice el Señor Jesús desde el apóstol Mateo, Apocalipsis, y nuestro Señor Jesús también dice que es la vida. Ya nuestro Señor Jesucristo es la vida eterna. También, y entonces nosotros tenemos que tomar eso y oír y hacerlo. Ya los pasos que nuestro Señor Jesús deja aquí para cada una de todos los seres humanos, para cada uno de los seres humanos, en cualquier lugar del mundo, de hace 2000 años atrás, ya, hasta que se acabe todo, ya, porque también dice en Apocalipsis, en el Evangelio, ¿cierto? Dice que el nuevo pacto es el Evangelio eterno. Ya también dice en Apocalipsis, esa palabra, que se llama Evangelio del Señor Jesucristo del nuevo pacto, el Evangelio eterno. ¿Ya? Y sabe lo que significa eterno, ¿cierto? Que nunca se acaba. Entonces el tiempo se cumplió y llegó nuestro Señor Jesús a este mundo de lo que Dios dijo, ¿cierto? Que iba a llegar el Cristo, el Señor Jesucristo, el Mesías al mundo, ¿ya? A dar las buenas nuevas de salvación a los habitantes del mundo. O sea, las palabras del Señor Jesucristo, desde el apóstol Mateo a Apocalipsis, son todas buenas noticias. Entonces nosotros tenemos que aprender, ¿cierto? Leyendo, oyendo y haciendo lo que el Señor Jesús dice en cada una de sus palabras, para poder nosotros tomar el camino, ¿ya? Y hay que poner estrictamente cuidado en cada una de las palabras que se le está hablando ahora. Estrictamente cuidado en cada una de las palabras. Entonces nosotros tenemos que tomar el camino porque Él es el camino. El Señor Jesús, ¿ya? Es el camino, ¿ya? El Señor Jesucristo. Y no existe otro camino. En la tierra no existe a través de ningún ser humano, ni tampoco todo tipo de estatuas, esfinges, imagen, santería, que existen por millones, ¿cierto? En todos los países de la tierra. No tenemos que hacer nosotros eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer? No tiene que creer en eso. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor Jesús también dice, en el Antiguo Testamento, también dice, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen, que tienen piernas pero no andan. Y los que creen en eso son semejantes a esas estatuas, a esfinges, imagen, santería, ¿cierto? Que en el fondo son dioses paganos, ¿ya? Entonces son dioses con minúscula, escritos, ¿cierto? Con minúscula. Entonces significa que no son Dios. El Dios eterno es Jehová de los ejércitos, hermano. Entonces nosotros tenemos que hacer un cambio total en nuestro pensamiento, en nuestra voluntad, en nuestro querer y el hacer, para que nosotros podamos encontrar el camino de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Que nos está mostrando el camino. Aquí el camino de Dios que Dios trazó y dejó enseñado a través de lo que el Señor Jesús enseña, ya porque Él es el Salvador del mundo.
Él es el mediador entre Dios y los hombres. El Señor Jesucristo hecho hombre. ¿Cierto? Que existe un solo Dios también y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ya, entonces nosotros tenemos que creerle a Dios. Si no le creemos a Dios, nosotros estamos en pecado. Estamos fuera del reino celestial de Dios. ¿Y qué significa no creerle a Dios? Está oyendo y haciendo palabras que el Señor Jesús no dice en el Nuevo Testamento. No ordena en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Si lo está haciendo algo de lo que el Señor Jesús no ordena en la palabra, que no dice la persona, está en tinieblas. Está en tiniebla y está ciego. Ciego por el reino de las tinieblas, todavía, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Que la persona está en desobediencia a Dios. Eso significa pecado, ya que no tiene acceso, ni aunque hable miles y millones de veces de Dios a diario. No tiene acceso, porque la palabra del Señor Jesús también dice, que Dios dice que este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oír. ¿Ya? ¿Qué tiene que hacer uno? También dice aquí que el que no tiene al Hijo no tiene al Padre, ¿cierto? Y el que no tiene al Señor Jesús en primer lugar en su corazón, no tiene al Padre. Amén. ¿Ya? Y usted tiene que ser estricto con usted, hacerse un autoanálisis profundo y verdadero, porque la palabra del Señor Jesús es según verdad, verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Es lo que dice el Señor Jesús, desde el apóstol Mateo a Apocalipsis, ¿ya? Eso es la verdad de Dios, lo que Dios dejó, ¿cierto? También a los profetas del Antiguo Testamento, ¿cierto? Dijo que iba a ser un nuevo pacto entre Dios y los hombres, desde el apóstol Mateo hasta Apocalipsis. Y eso lo dice en el profeta Jeremías, en el Antiguo Testamento, más o menos, ¿cierto? Que dice que fue hace más o menos 700 años antes que el Señor Jesús llegara, ¿cierto? Entonces, aquí dice, en el profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 31 y 32, ya ahí sale que Dios ya había dicho que iba a hacer un nuevo pacto. Ya, entonces todo lo del Antiguo Testamento, Dios lo anunció, ya que venía un nuevo pacto al mundo. Entonces, ¿qué hace el ser humano? No le cree a Dios. Cuando no le cree es cuando uno no hace lo que Dios ordena. Ya, ahí está la respuesta. Y es una respuesta cortita, ¿cierto? Y clara y precisa. Entonces ahí uno no le está creyendo a Dios. Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer un cambio de pensamiento, de todo lo que uno tiene en conocimiento de la Biblia, porque está escrita, porque la Biblia está escrita por la palabra de Dios. Entonces tiene que hacer este cambio uno, ¿ya? Y lo tiene que hacer en obediencia a Dios, al Creador, a Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque Él ordenó un nuevo pacto, ¿ya? No lo ordenó el Señor Jesucristo, no lo ordenaron los ángeles, no lo ordenó ningún dios pagano, ¿ya? Ningún dios de esos paganos, de las estatuas también, esfinge, santería, imagen y santería, no, lo ordenó Dios, Jehová de los ejércitos. Y está en Jeremías, en el Antiguo Testamento, capítulo 31, versículos 31 y 32. Ahí lo anuncia, a pesar de que se venía anunciando desde Abraham en adelante, o sea, cientos y posibles miles de años antes. Esos profetas también lo venían anunciando hasta que llegó el tiempo, como dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, y el tiempo se cumplió, y está el Señor Jesucristo en este mundo, y Él nos está dando a nosotros el camino, y nos dice cuál es el camino, ¿ya? Entonces el tiempo se cumplió, amén, y el reino de Dios se ha acercado al mundo, y eso es lo que vale,
ya lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces está el reino de Dios en este mundo. ¿Por qué? Porque se acercó del cielo a la tierra. Eso significa se acercó del cielo, donde está el reino celestial de Dios, ¿cierto? Y está descrito en Apocalipsis capítulo 4 y 5. Y más claro también en varias partes más sale de la Biblia. Ahí está más claro, pero sale en varias partes, ¿ya? Para que lo pueda entender, ¿ya? Entonces llega nuestro Señor Jesucristo al mundo y el reino de Dios también llega al mundo. Y el reino de Dios lo integran los seres celestiales de Dios que son del tercer cielo, los cuales Dios envía en compañía de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese lo que dice el apóstol Juan. Acuérdese que le dice a Natanael, ¿cierto? Le dice a uno de sus discípulos del Señor Jesucristo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Amén. Entonces, los ángeles de Dios que pertenecen al reino celestial de Dios, al tercer cielo, llegan al Señor Jesús, ¿ya? No es que van a llegar a otros países, a otra parte. No, llegan al Señor Jesucristo, porque la palabra del Señor Jesús llega textual, ahí dice textualmente, como Él lo dice, ¿ya? Y ahí es donde tiene que aparecer, entonces, un discípulo de nuestro Señor Jesucristo en el mundo y testigo del Señor Jesucristo, y tiene que aparecer, ¿cierto? Y eso tiene que aparecer de todos los seres humanos, ¿cierto? De este mundo, y el discípulo, él tiene que testificarlo de nuestro Señor Jesucristo. Y él no va a cambiar nada, ni le va a quitar ya ninguna de las palabras del Señor Jesucristo, de lo que el Señor Jesús dice, ya, porque él va siguiendo paso a paso a su maestro, ya, y su maestro es nuestro Señor Jesús. Si el maestro avanza, él avanza. Si el maestro se detiene, él se detiene. Si el maestro gira al lado, allá gira, ¿ya? Lo que haga el maestro, él lo hace. Entonces, el testigo es la persona que está viendo al maestro, ¿ya? Lo que hace, ¿ya? Y ahí tiene que aparecer entonces el discípulo y testigo de nuestro Señor Jesús. Entonces, el testigo testifica, ¿cierto?, lo que usted ve de su maestro, ¿ya? Pero para eso usted tiene que seguir paso a paso en lo que sigue. Por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que hacer primero? Arrepentirse de todas las maldades que usted tiene, de todo engaño que nosotros tenemos, de toda maldad que tiene, desde cuando uno fue gestado en adelante. Tiene que arrepentirse, ¿ya? Y creer en el Evangelio del Señor Jesús. ¿Arrepentirse de qué? De todas las maldades y todos los pecados que ha cometido contra Dios. Porque los pecados y las maldades que ha cometido contra Dios, por ejemplo, se las engendró y se las pegó y se las impregnó Satanás con sus pecados. ¿Ya? Por eso. ¿Por qué? Porque el hombre aquí en la tierra no sabía lo que era pecado, ¿ya? Sino que le engendró el pecado al hombre o a la mujer en la tierra. El que le engendró el pecado se llama Satanás y todos sus demonios. Y la maldad, entonces ahí se multiplicó sobre toda la tierra, ¿cierto? Y el pecado sobreabundó sobre la tierra. Tiene que seguir entonces esta palabra. Hermano, hay que seguir esta palabra, palabra por palabra, lo que se le está enseñando, porque de otra manera Satanás no lo va a dejar a usted, ni a mí tampoco, no nos va a dejar, nunca lo va a dejar, ¿ya? En la mente que tiene uno tiene que tenerlo claro también usted eso, entender, tiene que andar siempre a la defensiva. ¿Y cómo uno anda a la defensiva? Con la palabra del Señor Jesucristo, ¿cierto? En la punta de la lengua, ¿cierto? En la boca. Con la palabra del Señor Jesús también en nuestra memoria, con la palabra de nuestro Señor Jesucristo en nuestros ojos,
ya con la palabra del Señor Jesús en los oídos, en su corazón, en sus manos, en sus pies, en sus pensamientos, ya para que le ponga una barrera al demonio cuando llegue, cuando lo quiera atacar. Ya de otra manera el demonio lo va a dominar. Y a cualquier persona, aunque crea en Dios, crea en el Señor Jesucristo en el mundo, lo va a dominar. Porque acuérdese que quiso dominar a nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que el Señor Jesús tenía oídos y vista espiritual, ¿cierto? Pero para ver y escuchar a los demonios. El Señor Jesucristo lo podía ver y escuchar textualmente como uno habla. Y eso es la capacidad que tiene el Señor Jesucristo. Una de las tantas, ¿cierto? Sin embargo, nosotros ahora tenemos que andar por fe. Nosotros tenemos que andar por fe. En la palabra del Señor Jesús, en la palabra de lo que dice, ¿cierto? Ahí tenemos que sostenerlo. En la palabra, ahí tenemos que sostenerlo en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En la fe de Él, de nuestro Señor Jesús, no en la fe de nosotros, en la fe de Él. Nosotros tenemos que tener fe en lo que el Señor Jesús dice, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos está diciendo aquí que es como, aquí nos está diciendo que es como Él dice, ¿ya? Entonces, si el Señor Jesucristo dice que tiene que creer que hay un nuevo pacto, tiene que creerlo, que hay un nuevo pacto, un nuevo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Ya? Y otra parte importante, hermano, que voy a dar un apoyo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros tenemos que tener, ¿cierto? De aquí en adelante, ¿cierto? Que está en el apóstol Mateo, capítulo 6, versículo 33, ¿ya? Que dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús, de ahí en adelante dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios te añadirá todas las cosas que necesites. 1, ¿ya? Amén. Entonces, ¿cómo tiene que buscarlo? ¿Cómo lo va a encontrar? Siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Ahí va a ir encontrándolo. Encontrar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Y cómo se hace eso? Obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Entonces nosotros tenemos que leer su palabra, ¿ya? Para poder conocer lo que dice. Acuérdese lo que dice claramente en el apóstol Mateo, capítulo 5, 6 y 7, y también puede leer el 8, ¿ya? Ahí da una instrucción clara para tomar un conocimiento de todo el Nuevo Testamento y saber la voluntad y los pensamientos de Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Creer en el nuevo pacto, desde el apóstol Mateo a Apocalipsis, y en nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es la autoridad del reino celestial aquí en este mundo. Ya Él es la autoridad, acuérdese, la autoridad del reino celestial en este mundo, para salvación. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús es el juez de vivos y muertos, ¿ya? Y no existe, hermano, otro juez. Tampoco existe otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, para que aprenda bien la palabra que significa no. No, ¿cierto? Uno sabe qué significa. Y se escribe la N con la O, ¿ya? No. No puede entonces, hermano, quitarle, ni agregarle, ni añadirle lo que dice el Señor Jesucristo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es por orden de Dios, ¿ya? Por orden de Dios. Y la otra parte que tiene que hacer, persona por persona, que es otro apoyo que está en Efesios, capítulo número 6, versículo 14. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús, ceñir los lomos con la verdad, ceñir sus lomos con la verdad, ¿ya? De aquí en adelante, entonces, dejar estrictamente la persona, esto tiene que hacerlo persona por persona, cristiano por cristiano, y creyente en Dios, dejar de mentir. Tenemos que dejar de mentir, hermano. Nosotros tenemos que dejar de mentir. No mentir en ninguna cosa, en nada. ¿Para qué? Para que pueda alcanzar la justicia de Dios. Si no, va a tener que
llegar al hospital, tendrá que ir al médico, si no tendrá que sufrir pérdidas y se le acabarán, por ejemplo, se le acabará el trabajo, si no tendrá que seguir sufriendo, también le faltará la comida, tendrá peleas, tendrá discusiones, problemas con su familia, con sus hijos, ¿cierto? Y seguirán ocurriendo esas cosas. Si usted no deja de mentir también, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que tomar una decisión y hacer un cambio total, ¿ya? Y ahí, si usted hace ese cambio total, lo va a alcanzar la justicia de Dios y va a ser librado del lazo del cazador, como dice la palabra, y la peste destructora, ¿ya? Entonces tiene que hacer un cambio, tenemos que hacer un cambio total, ¿cierto? Y tenemos que revisar estas prédicas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora para todos los que están escuchando y van a escuchar en el tiempo, para ti, en el nombre de nuestro Señor Jesús, hay arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Si sienten la convicción de nacer de nuevo, de agua y del Espíritu Santo para su salvación, se pueden contactar con nosotros por este mismo medio. Además, los invito a visitar la página web www.cristianoshijosespiritualesdejesucristo.com, donde hay un completo estudio bíblico de la palabra con la Biblia Reina Valera, revisión año 1960, con discernimiento espiritual, que es la Biblia más genuina que está quedando. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén. Para terminar, voy a realizar una oración. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de mi Señor Jesucristo, su palabra, mi Señor Jesucristo, ha sido leída. Si en algo yo le agregué, le quité en este cuerpo carnal, le pido su perdón, mi Señor Jesús, su misericordia. Ahora con mi cuerpo espiritual, bendigo su nombre y proclamo su nombre y su reino, mi Señor Jesús, y bendigo a todos los que están escuchando y van a escuchar en el tiempo. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.